por su esfuerzo, hermanos. Dios va a premiarnos, porque todo trabajo y esfuerzo que hacemos para la obra del Señor no es en vano, hermanos. Sé que hay mucho cansancio después de una semana fuerte, hay cansancio, y pudiera escogerse quedarse en la casa descansando, acostado, pero hay hambre, hermano. Hay necesidad de venir a tomar de esta fuente inagotable. La palabra del Señor realmente nos abre el apetito, hermanos. El que no ha descubierto en la Biblia un manantial se está perdiendo de cosas tan lindas. Yo cuando leo la Biblia, y hermanos, descubro tantas cosas tan bellas que aunque uno ya ha pasado por esos pasajes, hermanos, uno se edifica. Y cuando ya tengo quizás 1 o 2 días de no leer la palabra por actividades o por falta de tiempo, hay una sed, hay un anhelo. El Espíritu mismo le hace a uno, hermanos, leer la palabra del Señor. Los hermanos cuando van a mi casa y ven el montón de libros me dicen: hermano, y todos esos libros ha leído. Los hermanos se asustan porque ellos dicen: de seguro ni la Biblia yo leo. Entonces hay que cultivar el hábito de leer, hermanos, llenarse de la palabra del Señor. Así que los que vienen el viernes, yo realmente les felicito porque es un estudio de la palabra. Estamos aprendiendo el estudio de la Biblia, la revelación de la palabra y también las doctrinas que las impartimos. De hecho, ya tenemos varios viernes de no dar las doctrinas, pero pronto vamos a regresar a las doctrinas que son fundamentales. Vamos a leer entonces, estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quizás al terminar Timoteo vamos a estudiar Apocalipsis, a donde nos guía el Señor. Aunque hace, creo, varios años di el estudio completo de Apocalipsis, nada más que en ese entonces era en cassette. Parte quedó en cassette, en parte quedó en CD. Me demoré como unos 4 años en dar ese estudio. Entonces habíamos pensado comenzar 7 años después de cuando terminamos, pero vamos a ver cómo nos guía el Espíritu Santo, hermanos. Por hoy nos vamos a concentrar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que la primera carta el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando el apóstol está libre, o sea, no está preso. Y la primera carta es para formación, ya que Timoteo era muy joven como líder, como pastor, y necesitaba la orientación de su tutor, de su mentor, el apóstol Pablo, en esa tarea de formar diáconos y ancianos. Y a la segunda carta es para alertar a Timoteo con respecto a la falsa enseñanza, y para alentar a Timoteo porque el apóstol Pablo ya estaba para ser sacrificado. Es la última escritura, la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de morir. Por eso vamos a encontrar muchas cosas muy ricas, importantes en esta carta. Así que vamos a continuar de donde dejamos la lectura, y dejamos la lectura hasta mediados del versículo 3. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y váyase donde dice: sin cesar. ¿Lo tienen? Dice a mediados del versículo número 3, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme
de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la lectura y vamos a cerrar la Biblia. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre nuestro, muchas gracias por la vida, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Somos necesitados y dependientes de ti. Por eso estamos aquí, Señor. Háblanos, instrúyenos, fórmanos, Señor, en el carácter de tu palabra, para que podamos, Señor, tener fruto en abundancia. Bendice, Señor, a la iglesia, última llamada de restauración. Afirma nuestros corazones. Aumenta, Señor, nuestra fe. En tu nombre, amén. Y la iglesia del Señor dice, hermanos, amén. No sé si se recuerdan cuál fue el tema que estuvimos abordando el viernes anterior. No este que pasó, sino el anterior. Y fue precisamente principios de motivación que nos ayudan a crecer. Principios de motivación que nos ayudarán a crecer. Es bueno anotar, hermanos, porque de esa manera podemos de nuevo, al llegar a la casa, y volver a memorizar, a refrescar el conocimiento. Principios de motivación que nos ayudarán a crecer. Y como ya dimos la parte 1, esta es la parte número 2. Y dijimos que estos principios que nos ayudan a crecer están ligados a los primeros 5 versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, como ya vimos la primera parte, hoy vamos a continuar con esta segunda parte de estos 5 o de estos principios, de los cuales en la primera parte ya vimos algunos principios. Vimos 3 precisamente de esos principios, que son 6, no les había mencionado, pero son 6 principios de motivación que nos ayudarán a crecer. El primero que vimos fue la autoridad. ¿Recuerdan que Pablo le recuerda a Timoteo que a pesar que le ama y que son grandes amigos, él es su autoridad? Reconocer la autoridad. Usted tiene que reconocer su autoridad, su líder, su supervisor, el pastor. Y aunque quizás tengan mucha confianza, reconocer esa autoridad que Dios ha delegado en ese hombre. En segundo lugar, vimos el deseo del apóstol Pablo. En tercer lugar, vimos el aprecio del apóstol Pablo. Así que hoy, en esta segunda parte, como cuarto principio, vamos a ver la intercesión. ¿Cuál es el cuarto principio, hermanos? La intercesión. Eso es importante, hermanos, porque nosotros, como ya maduros, experimentados en el caminar, necesitamos ayudar a los que vienen creciendo, a los que vienen llegando a la vida cristiana. Pablo estaba, ¿dónde, hermanos, a estas alturas? En una cárcel hedionda, en una cárcel
esperando que fuera decapitado y que su vida fuera en la tierra terminada. Pero a pesar que está ahí, él no solamente ora por sí mismo, sino que intercede. ¿Qué les dije, hermanos? Intercede. Entonces este es un principio que nos ayudará a crecer. No tenemos que ser egoístas en la oración, en la intercesión. Como creyentes, como discípulos, a veces nos acostumbramos a orar por nosotros. Señor, dame esto, sáname, levántame. Y hacemos una gran lista de peticiones, pero no nos acordamos de orar por el hermanito que se sienta ahí, que hace días no lo veo, Señor. Por la hermana aquella que no sé el nombre, Señor, pero tú sabes mi pensamiento. Intercedo por ella para que el Señor la fortalezca y la aliente. Gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. En el versículo número 3, a mediados, dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuántos se han acordado de mí en sus oraciones, hermanos? De seguro. Pero solo de mí porque soy el pastor. ¿O ha sido específico usted algunas veces y le ha dicho, Señor, por Juan, por y ahora, Señor, te pido que lo levantes? Qué lindo es eso, hermano, orar, interceder por su hermano. Yo lo hago constantemente, no es por tocar trompeta, pero esto nos va a enseñar hoy. Porque como cuarto elemento de motivación de Pablo a Timoteo, oiga, eso es importante. Es, hermanos, como cuarto elemento de esta motivación de Pablo a Timoteo, era la intercesión constante de Pablo al Señor a favor de Timoteo. Era extraordinaria la fortaleza y el valor que la intercesión de Pablo daba a su joven amigo cuando éste ministraba en Éfeso y en otras partes de Asia Menor. El ministerio que Timoteo tenía no era fácil. Era un ministerio de pastorado, de dirigir la grey del Señor. Y Pablo reconocía eso, que no era fácil la batalla que Timoteo tenía. El estar al frente de la obra, el estar litigando con tantas cosas en el ministerio. Entonces la oración de ese hombre de Dios de allá en la cárcel daba gran fortaleza al siervo del Señor Timoteo. ¿Cómo no deseara que ustedes se acordaran de mí, hermanos? ¿Cómo no deseo que ustedes en sus oraciones, tal vez no seamos así tan fieles, hermanos? No vamos a ser mentirosos y va a decir usted que en todas las oraciones mira al pastor ahí y que usted dice, Señor, por el pastor, Señor, por el siervo, el Señor. No le creo tanto así. Pero que por lo menos una vez a la semana oráramos y dijéramos, Señor, por las cargas de este hombre, por todo lo que tiene que hacer. Yo le aseguro, hermano, que miráramos un respaldo fuerte en el ministerio. Ahora, de nosotros como líderes, hacia los miembros de la célula, lo hemos dicho y lo enseñamos aquí en la iglesia, que el líder no solamente es líder porque se para detrás de un púlpito el día sábado en la célula. El pastor no es pastor solo porque vengo aquí de corbata el servicio, hermanos, y vengo a predicar una palabra. Hay un compromiso de nosotros
de los que somos líderes. No importa en las condiciones que estemos. No importa que estemos rencos, enfermos de diferente índole. Estamos obligados a apartar un momento y de orar por aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Aunque ese hermano no se dé cuenta, aunque ese hermano nunca llegue a saber que usted ora, ese hermano mirará la gran fortaleza en su vida espiritual, porque hay un tutor, hay un padre espiritual, hay un líder que en sus oraciones lo tiene presente y lo pone en la presencia del Señor. Y cuando le oramos al Señor, Él obra a favor de aquello que se le está pidiendo, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Eso es importante. Pero nosotros ni para nosotros tenemos tiempo para orar, hermano. Apenas oramos, si es que oramos. Porque la mayoría tenemos que tener un liderazgo para orar. La mayoría hoy ya no quiere orar en las iglesias, hermanos. Yo lo decía un día en el ayuno. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanitos? Que para venir al ayuno hay que tener un privilegio. Que para venir a la vigilia hay que tener un privilegio. Ahora los que ya no tienen privilegio no se miran en los ayunos. Si esto de ayunar y de orar no es solamente para los que tenemos privilegios en la iglesia. El ayuno, la vigilia, la oración, la intercesión es para toda la iglesia, porque todos estamos en esta carne y todos tenemos luchas contra nuestra vida y debemos pedirle al Señor que nos afirme cada día, hermanos. Yo un día de estos hice la prueba. En el grupo que habíamos en el ayuno, solo líderes, solo servidores en la iglesia. Medio deja de ser líder o servir en la obra, ya no viene al ayuno ni a la vigilia, porque venía por el privilegio que tenía. Y a veces ni nosotros como líderes oramos por la gente. No oramos por el necesitado. Pero Pablo allá en la cueva, en la cárcel: Señor, estoy aquí sin bañarme, estoy aquí maloliento, no me han dado de comer, ni una tortilla me han traído, pero aquí estoy, Señor, pidiéndote por Timoteo. Él está allá en Éfeso, está enfrentando luchas y pruebas. Auxílialo, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces era extraordinaria la fortaleza que Timoteo recibía, porque Pablo dice que oraba. En el versículo dice, versículo 3: sin cesar me acuerdo de mí en mis oraciones. Entonces esto debemos hacer nosotros con los que están a nuestro cuidado y por nuestros hermanos. ¿Cuántos intercedemos o cuánto intercedemos nosotros por los que están a nuestro lado, por nuestros hermanos? ¿Cuánto intercedemos? Señor, por mi supervisor. Señor, por mis líderes. Señor, por mi célula. Señor, por mi anfitrión. Señor, por los hermanos de la reunión. Y oiga cómo lo hacía Pablo. Pablo lo hacía ¿cómo? ¿Una vez al mes? ¿Cómo dice el versículo que lo hacía? Dice que lo hacía, diga conmigo, sin cesar. ¿Cómo lo hacía? Sin cesar. O sea que era a cada momento. Esto se refiere a lo que es incesante, sin interrupción. Y no estaba exagerando, Pablo, porque pareciera ser como darse porras uno solo, como que le diga: varón Johnny, no lo había visto, siervo, pero viera cómo ha estado de rodillas por usted. Hermanos, viera cómo ha estado
orando por usted. Y no viene ni no viene pero ni a la oración del martes, no viene ni al ayuno. ¿Usted cree que le voy a creer? Porque pareciera que como que lo hace por exaltación. Se viera feo, ¿verdad, hermano? Se ve un poco feo. Varón, viera cómo estoy orando por usted. Pero Pablo no estaba haciendo alarde. No estaba, hermanos, ¿qué les dije? Exagerando. Porque Pablo estaba acostumbrado a eso. Si usted quiere, vaya a 1 Tesalonicenses y vamos a ver que esa era la vida del apóstol Pablo. Interceder, orar. Busque 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7, 17. Mire cómo les dice a los de Tesalónica: oren, oren sin cesar. ¿Por qué cree que les decía él que oraran sin cesar? Porque era una práctica de él. Era una práctica. Estaba acostumbrado a orar. Igual a nosotros, hermanos. Estamos tan acostumbrados a orar. Ay, hermanitos. Y a los de Roma les dijo, capítulo número 1, creo que ni lo han hallado Tesalonicense, pero bueno, no lo puedo esperar, hermano. Busque Romanos, capítulo número 1, versículo 9. ¿Lo tiene? Mire, hermano, qué hombre este, Pablo. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aleluya. Entonces Pablo no solamente oraba por Timoteo, sino que oraba por la iglesia de Roma. Claro, quizás Pablo no conocía todos los nombres de la iglesia de Roma. Quizás usted no se recordará del nombre de aquel varón, del diácono aquel, del anciano. Pero ore por la iglesia, dígale: Señor, por la iglesia Última Llamada, bendícela. Mire, hermano, no porque sea el pastor, pero créame, voy a imitar al apóstol Pablo. Y como dijo Pablo, y se lo digo de corazón, y pongo a Dios de testigo como Pablo, no me estoy comparando a él, solamente voy a hacer lo que él hizo. En el versículo 9, testigo me es Dios a quien sirvo. Y así mismo lo digo yo. Testigo me es Dios que no me voy a dormir, ni me levanto sin que yo le pida al Señor por la iglesia, hermano. Y no lo digo por alarde, no lo digo por tocar trompeta. Lo digo, hermanos, porque hoy es necesario, por lo que estamos estudiando, como el apóstol Pablo dice. Y qué lindo se siente uno orar, hermano, por la iglesia. Qué lindo es acordarse, no solamente decirle: Señor, gracias por darme esto, sino decir: Señor, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos donde quiera que vayan. Pone ángeles ahí en el camino para que todo accidente sea desviado. Al que amaneció sin pan en la refrigeradora, Señor, llénale esa refrigeradora. Al que esté enfermo, sánale. Al que ha venido enfermo, restáurale su salud. Y comienzo a orar por las necesidades. Y de repente el Señor está lindo que le trae a la memoria nombres de ciertos hermanos que uno sabe que tiene problemas. Y uno le dice: Señor, aquel. Y comienza a mencionarle el nombre uno al Señor. Y uno se siente bien, porque aunque el hermano no sabe, esa oración está llegando al trono de la gloria de Dios. Y Dios está oyendo desde el cielo nuestras peticiones. Y Él en su momento obrará a favor del necesitado, hermanos. Que todos hiciéramos eso, hermanos. Claro, esa es mi responsabilidad como líder principal en la iglesia. Quizás usted no lo puede hacer todos los días, pero si queremos, hermanos, ayudar a otros a crecer,
no solamente es el hecho de traerlos a la iglesia. Si usted ya trajo a alguien, dígale: Señor, casi no veo a Juan, casi no veo a Chepe. Señor, tócalo, haz algo, mueve lo que tienes que mover, pero tráelo, Señor, ten misericordia de él. Aquel que ya no veo en la iglesia, ayúdalo, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces ese es un principio de motivación que nos ayudarán a crecer. ¿Qué es, hermanos? La intercesión. Digan: la intercesión. Amén. Entonces Pablo dice que lo hacía. ¿Cómo lo hacía Pablo? Pero al final, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el versículo? Lo hacía, dice el versículo número 1. Lo hacía, dice el versículo, capítulo 1, versículo 3. Noche y día. Wow, hermano. Qué ejemplo de oración. Qué ejemplo de hombre de Dios. Eso significa que cuando se levantaba y cuando se iba a dormir, ahí estaba el siervo del Señor, Timoteo, en la mente del apóstol Pablo. Entonces, por favor, en este principio, como iglesia, unámonos, hermanos, en oración. Quizás usted no se va a acordar de la iglesia, de todos los nombres, pero ore por las hermanas, por los niños, Señor. Esa es mi oración siempre, Señor. Los niños que van a la escuela. Ustedes saben cómo están ahora las escuelas siendo golpeadas por tanta gente perversa, hermanos. Necesitamos interceder, hermanos. Amén. Entonces ese es el cuarto principio, la intercesión. Ahora viene el quinto principio del apóstol Pablo, o en esta lectura que el apóstol Pablo nos enseña y que nos ayudarán a crecer, y está en el versículo número 4, y es afecto. Diga: afecto. ¿Cómo dice el versículo? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Cuántos de verdad les extrañan? ¿O a cuántos hermanos usted extraña cuando no vienen a la iglesia? Uno se fija, hermano. Algunos hermanos me dicen: ¿y es verdad que cuando falta uno en la iglesia usted se fija quién es? Claro que sé bien quién falta. Y cuando usted no viene a la iglesia, los extraño verlos. Entonces aquí Pablo revela esto. ¿Cómo extraña usted a los hermanos en la célula? Le llama en la semana para decirle: mira, hermana, le hemos extrañado en la iglesia. Lo hemos extrañado en la iglesia. O realmente no le importa. No se da cuenta, no sabe si viene o no viene. Necesitamos que haya afecto entre nosotros en la iglesia, hermanos. Que no se pierda ese afecto, porque somos una familia en el Señor. Procure darle la mano a su hermano cuando venga a la iglesia. Procure llamarle, enviarle un texto. No use el teléfono solo para sus beneficios. Mande un texto a alguien y dígale: hermano, no te he visto. Quizás usted no sea líder en la iglesia. Las hermanas no solo estén en chismes, en chambres. Ahí son buenas, discúlpenme, hermanas, pero hagan algo bueno para la obra del Señor, hombre. Hagan algo edificante. Mandar un texto. Mándele un texto a mi esposa y pregúntale: hermana, ya reventó. No los estoy reclamando, hermano. Ella no hay problema. Ella entiende. Pero hay hermanitas débiles en la iglesia. Mándeles un texto. Las esposas de los líderes no solo anden para dar problemas.
No solo anden para cargar niños. Hay veces que los líderes no pueden tratar con las hermanas, porque está prohibido que un bigotudo de esto le ande llamando a una hermana comprometida en la iglesia. Amén. Por eso somos una iglesia ordenada. Las esposas de los líderes tomar ese papel. Hermana, no la vi en la reunión, no la vi en la iglesia, le extrañamos. Mi esposo está pendiente de usted, estamos pendientes de usted. Qué bonito eso, hermano, cuando hay mujeres que se levantan para hacer esa obra. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Eso somos llamados a hacer, no para estarnos comiendo. Yo a veces, hermano, cuando me quedan espacios que no tengo mucho compromiso, aunque sea un texto, les mando a ustedes. ¿A quién le ha caído de los hombres un texto de mí? Algunos no me contestan, pero yo allí, hermanos, estoy en el silencio. A veces ya he leído la Biblia, tengo el mensaje que el Señor me ha regalado y me queda espacio y me quedo pensando qué hago. No le llamo porque si le llamo quizás no me van a contestar más tiempo. Entonces mejor envío uno por uno. Y no mando el texto en grupo, porque creo que se puede hacer en grupo para hacerlo más fácil. No me gusta hacer eso, porque no estoy seguro si le cayó el texto. Y cuando le cae el texto y lo regresa, le regresa al que lo envió y a todos los que se les envió. Me aseguro de mandarlo personalizadamente, aleluya, a cada uno que le llegue ese texto, haciéndole saber que va desde el corazón del pastor, que le extrañamos, que le hemos extrañado y que le deseamos ver aquí en la casa del Señor, porque Él es importante, Él es importante, Él es importante. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cree que si nosotros fuéramos a la cárcel, por X motivo nos acordáramos de un hermano y de la cárcel le mandaría un textito? Usted es un hermano y este hermano está siguiendo a la iglesia. ¿Qué hermano? Solo para donde el abogado cayeran esos textos. ¿Ya cómo va el caso? Sáquenme de aquí, estoy desesperado. Pablo no le dice a Timoteo: mira, ya me conseguiste el abogado, o mira, conseguime a mis hermanos o a otra gente más cercana. No, estaba preocupado en su hijo en la fe, a su hijo que había engendrado, que lo había asignado como pastor. Estaba preocupado que ese no fuera a entregar, hermanos, los guantes en el ministerio. Estaba, hermanos, ahí preocupado que este siguiera adelante. Por eso le dice: deseo verte, te amo, Timoteo, eres mi hermano. Ese es el deseo del hombre de Dios, ese es el deseo de la iglesia, que el nuevo camine, que el nuevo sienta la ternura que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Amén, amén. Entonces, hermanas, usen ese teléfono para lo bueno. Mándenle un texto a una hermana y a decirle: hermana, no le hemos visto, no le hemos visto en la iglesia, ¿qué pasa con usted? Entonces Pablo le dice: deseando verte. Algunas de ustedes no desean ver a su hermanita. Yo no voy a la iglesia porque ahí va esa y yo me quiero sentar con ella. No desearla verla es que quiere. Tremendo, hermano. Entonces el quinto afecto es motivar a otros creyentes, especialmente a quienes estamos discipulando. Y esto es amarlos y expresarles nuestro afecto genuino por ellos. Pablo aquí revela que echaba de menos la compañía de Timoteo y deseaba verlo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo: al acordarme de tus lágrimas. Se refiere a ese tiempo en que estuvieron juntos. Qué momentos tan lindos se comparten uno aquí en el evangelio. Se los digo de corazón. Hace una semana atrás comencé a motivar a un hermano de la iglesia que se ha alejado, y comencé a escribirle textos, y se lo digo de corazón, lloré escribiendo esos textos. Lloré profundamente, sentí un nudo como el que siento ahorita, pero por la gripe, pero un nudo grande. Porque en ese momento, cuando escribía el texto, me acordaba de los momentos lindos que pasamos.
¿Cómo vamos a olvidar a un hermano que se vaya de la iglesia de la noche a la mañana? Si con ustedes pasamos momentos lindos, nos damos la mano, vamos al bautismo, hermano, son años de compartir. ¿Cuántos momentos había pasado Pablo con Timoteo? ¿Cuántos abrazos se habían dado? ¿Cuántas veces habían sonreído? ¿Cuántas veces habían estado juntos? Y él le dice: deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo derramaba mis lágrimas cuando le enviaba ese texto al hermano. Le decía: hermano, te envío este texto con lágrimas en mis ojos, porque hay un amor genuino entre nosotros. Es el amor de Cristo que está entre nosotros, hermano. Y cuando un hermano se va de la obra y del evangelio, queda en el corazón el sentir, el vacío, porque hemos disfrutado momentos lindos juntos en la presencia del Señor, hermano. Qué lindo. ¿Se acuerda usted de alguien que ha pasado un momento junto? Pablo no se podía olvidar del siervo Timoteo. Yo quizás cuando Pablo escribe ese versículo número 4, se está recordando de aquel momento cuando Pablo estuvo en Éfeso y se despidió de la iglesia y lo llevaron a la orilla de la playa, los ancianos. ¿Se recuerdan que dice eso el libro de los Hechos? Y comenzaron a llorar, Pablo, no te vayas, porque él iba, hermanos, a ser apresado en Jerusalén, y le decían: no te vayas. Y llegó el profeta Agabo y le dijo: con un cinto así van a hacer con aquel de quien cuyo es este cinto. Y todos se echaban a llorar. Quizás Timoteo lloraba con él. Y Pablo, ahora que está en la cárcel, se acuerda de ese cuadro cuando él se abrazó con Timoteo. Cuando vayas a orar por alguien y ya no está en la iglesia, acuérdate de ese cuadro cuando lo abrazabas y le decías: te amo, mi hermano, porque tengo el amor de Cristo. Acuérdate de esos momentos lindos que hemos tenido con esos hermanos. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador, hermanos. Amén. Expresemos ese afecto a nuestros hermanos. Amén. No seamos tan indiferentes, hermanos, que a veces pasamos enfrente de los hermanos y no los saludamos. Expresemos ese amor. Pablo no dijo: Timoteo sabe que yo lo amo. No, él lo expresa: deseo verte. Cuando mande un texto a un hermano, diga: deseo verte, hermano. Hermana, deseo verte en la iglesia. Tengo bien patente ese cuadro cuando levanta las manos y cuando adoras al Señor. Te extraño, sierva del Señor. ¿Creen que esas palabras no van a motivar a otro a servirle al Señor, hermanos? ¿Creen que eso no motivó al siervo Timoteo en la obra del Señor? Claro. Entonces, ¿cuántos vamos a comenzar a hacer eso, hermanos? A apreciarnos unos a otros. Y ahora, el último principio de motivación para crecer es la afirmación. O sea, Pablo vuelve a afirmar a Timoteo que lo ama. No es un amor ficticio, no es un amor de diente a labio, como muchas veces nosotros, hermano. ¿Cómo dice el versículo número 5? Trayendo a la memoria. Qué tremendo. ¿Cómo le dice, hermanos? Trayendo a la memoria. ¿Usted se acuerda? Trae a la memoria de sus hermanos cuando no están. Wow, trayendo a la memoria aquel siervo, cómo lo usaba el Señor. Trayendo a la memoria cómo veía grabar a aquel hombre. Entonces Pablo le dice, trayendo a la memoria, ¿qué era lo que había en Timoteo? La fe no fingida que hay en ti. O sea, que era calidad, Timoteo. No era una fe, hermano, superficial. El último principio de motivación al que Pablo alude es la afirmación. En los dos versículos anteriores, si usted se ha fijado, en el 3 y en el 4, Pablo mencionó que recordaba a Timoteo en sus oraciones y se acordaba de sus lágrimas
Y ahora vuelve a reflexionar sobre su asociación íntima. Y esta vez lo hace trayendo a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo. La fe de Timoteo era completamente genuina. Diga, la fe de Timoteo era completamente genuina, sin hipocresías, sin pretensiones o sin engaños. Entonces debemos imitar esta fe. Diga, debemos imitar esta fe. ¿Cómo nuestra fe en el Evangelio, hermano? ¿Cómo es? ¿Genuina? ¿Qué fe había demostrado Timoteo desde joven? Timoteo no era como los creyentes de hoy que ahora aleluya, gloria a Dios, te alabo, Señor. Ya mañana en el mundo ya no quieren venir a la iglesia. Timoteo era un hombre sólido. No era hipócrita. No era una fe engañosa. Como nuestra fe. Como nuestra fe. Por eso llegó a tener un ministerio. Los que tienen un ministerio son aquellos que tienen una fe genuina. Gloria a Dios, hermano. Usted aquí puede engañarme a mí. Usted puede ser el que hable más en lenguas. Usted puede decir, no, es que yo soy bien, que yo solo las alas me faltan ya. Falta que ver. Dios conoce el corazón. Quiero verlo hasta que el Señor venga en esta iglesia. Quiero verlo. Que no sea una fe engañosa. Que cuando ya truena y vienen los relámpagos y la centella se va corriendo el evangelio. Qué fe genuina, hermano. No lo movía nadie. Qué linda esa fe de este hombre. Hermanas, ¿cómo es nuestra fe? Porque si usted tiene una fe genuina, espere que el Señor la va a usar. Si usted, hermano, tiene una fe genuina, el Señor lo va a usar. Tarde o temprano. Ahora, con esto voy a terminar. ¿De dónde tenía esa fe Timoteo? O sea, Timoteo tenía un legado de esa fe no fingida. Le dice él, la cual habitó primeramente en tu abuela. ¿Cuántas ya son abuelas aquí? Una nada más, dos. Depende de la fe de ustedes, así van a aprender sus nietos. Tu abuela Loida y de tu madre Eunice. O sea que la referencia a Loida y a Eunice se sugiere que Pablo las conocía personalmente. De hecho, ellas habían sido llevadas a la fe directamente por el apóstol Pablo. ¿Cómo haber sido Loida y Eunice, hermanos? ¿Cómo haber sido Loida y Eunice? Porque por medio de ellas, Timoteo dice que desde su niñez habían sabido las sagradas escrituras. Por eso Pablo las elogia a estas mujeres que tenían una fe genuina. Entonces yo en esto quiero ahondar. ¿Cómo es la fe de las hermanas ahora? Porque depende de su fe, así van a ser sus hijos. Y no diga, ay, que yo soy madre soltera, hermano. Viera cómo me cuesta a mí. Es que tengo un impiazo de marido y viera cómo me cuesta. Por eso yo me voy a ver novelas, me pongo. No. Porque la madre de Timoteo, ¿cómo se llamaba la madre de Timoteo? No. ¿Se llamaba? La cual ahorita en tu primera abuela, sí, Eunice. Eunice. Y esta Eunice era judía, 100%, y se había casado con un gentil. El papá de Timoteo era un griego, y los griegos eran todo lo contrario a los judíos. Los judíos desde pequeños se aprendían el Torah, los 5 primeros libros de la ley, pero los griegos eran pensadores, adoradores de otras cosas. Significa que el padre de Timoteo
no era uno de la fe. Pero por eso Eunice no digo, pues ya no voy a ir a la iglesia, hermano, no me recojan porque mi marido no quiere servir al Señor. Desde tu niñez has sabido las escrituras. Pablo no menciona al esposo de Eunice, menciona a quiénes, a la madre y a la abuela, porque siempre la mamá de la hija es la que siempre anda ayudándole. Loida no le dijo, mira, no vayas a la iglesia, Eunice. ¿Para qué vas? Qué anciana tan sometida al Señor haber sido esta Loida, hermano. Qué mujer tan sometida fue esta Eunice. Porque si ustedes, hermanas, se esfuerzan y traen a sus niños y les inculcan la obra, el evangelio, si su marido no la quiere venir a dejar a la iglesia, ya me la ven. Si cualquier impedimento no le ponen barreras al Señor, yo le aseguro que vamos a influenciar. Las hermanas van a influenciar a sus hijos y el día de mañana serán los líderes de la iglesia, serán los hombres de Dios, serán los pastores, serán los diáconos, serán los que estarán haciendo la obra del Señor. Qué tremendas mujeres, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La primera, la que habitó primero en tu abuela Loida, era una viejita oradora. No las quiero ofender, viejitas, hermanitas, pero ahora ya eso solo en El Salvador era. Donde las ancianitas, hermano, nada de carpeta, nada de aire acondicionado, pero unas ancianitas que cuando oraba tocaban la presencia del Señor. Las de ahora ni 50 años tienen, ay, mi rodilla, ay, no sé qué. Y ya no digamos las madres ahora, de 24, 30 años y hermano, y ahí pasan con el niño que no lo quieren ni dar a cuidar porque, ay, mi niño se me va a caer y me le van a cuidar, le va a dar moquis, le va a dar calentura, le va a dar no sé qué. No, estas mujeres, hermanos, instruían a sus niños, les enseñaban, los educaban. Timoteo desde pequeño aprendió la palabra. Nada de teléfono, nada de Nintendo, nada de juego mecánico. Vaya a la Biblia, lea el Torah, aprenda la palabra. Usted va a ser un siervo, usted va a ser un líder, usted va a ser un pastor. Y la fe de Timoteo a la edad de 10 años estaba al frente en el culto, levantando las manos. Y Pablo cuando lo vio dijo, yo lo quiero para el ministerio. Y desde joven fue llamado al ministerio y después como pastor para la obra del Señor. ¿Dónde están nuestros hijos ahora en el culto, hermano? ¿Cómo andan nuestros hijos? Ya con teléfono a los 8 años. Mi hijo antier le preguntó a mi esposa, ¿y cuándo me vas a comprar el teléfono? Le dije, ¿para qué querés teléfono vos? Para que pasen metidos en el internet. ¿Cuándo me vas a comprar juegos mecánicos? Cómprale una Biblia. No es cierto, hermano. ¿Qué líderes estamos heredando para mañana? Yo les dije a varios que este lunes había culto de jóvenes y que todos los niños mayores de 10 años iban a estar en el culto. ¿Cuántos los trajeron? ¿Dónde estuvieron? ¿Cuántos se esforzaron por traer a sus hijos aquí al culto de jóvenes? Ese es el problema, que no estamos influenciando a nuestros hijos porque nosotros no tenemos una fe genuina. Apenas nos alcanza a venir a la iglesia, hermano. Apenas nos alcanza para venir al culto. Nosotros cuánto más a nuestros hijos. Pero estas mujeres, grandes mujeres, hermano, que sea un ejemplo para ustedes, hermanos. No ande poniendo excusa que mi marido, que no de qué, que no. Crezca a sus hijos en el temor del Señor. Amén. Porque Dios va a premiar. Yo me imagino a Timoteo, desde muy joven. Pablo le echó el ojo y dijo, de seguro desde los cultos, porque no crean que Timoteo, no crean que Pablo 5 años fue misionero. ¿A los cuántos años conoció Pablo a Eunice y a Loida? En un culto, o quizás en una predicación, en una cruzada, vinieron al Señor y esta Eunice no se despegaba del cipote.
papá de seguro le decía, mira, Timo, vamos allá a adorar a la Diana. Fíjate que va a haber fiesta rosa, va a haber fiesta patronal, la zancarampia esta. Cuidadito, le decía Eunice, no, vamos a ir a la sinagoga, vamos a ir a buscar al Señor. Ahora no, a las de ahora las dominan los hijos. Mamá, no quiero ir ahora al culto, quiero ver televisión. Así tienen que estar nuestros hijos sentados como ese varoncito que está ahí, quieto, en la obra. Cuando hay que pararse, que sea la oreja, párelo para leer la palabra. Amén. Este Timoteo desde chiquito, hermano, en el culto, seguro decía, gloria a Dios, aleluya. Qué fe genuina. ¿Usted cree que Pablo iba a andar un flojo, un cipote de estos hoy? No los quiero ofender a estos jóvenes de hoy, pero me decepcionan algunos. Puro teléfono, puro noviazgo, Facebook. En la oración están. ¿Cómo? ¿Qué esperanza llevamos? Puras novias, puro no sé qué. Timoteo, un hombre genuino, hermano. Cuando iba a la iglesia se sentaba en la primera banca. Desde chiquito allí lo tenía la mamá. Eunice, no te muevas de aquí. Quiero teléfono. ¿Ma qué teléfono? Lee la palabra. ¿Y cuál fue el resultado de una madre con carácter? ¿Cuál fue el resultado de una abuela con carácter? Amén. Amén. Si los abuelos de sus hijos están guiando a sus hijos para otro camino, no los mande más. Yo se lo he dicho a mi esposa. El día que mis suegros quieran, gloria a Dios que ellos son buenos padres, pero el día que quisieran que el diablo se les vaya a meter y que quería llevar a mi hijo para otro lado, cuidado, hasta allí va a llegar ese va a ser el último día que van a ir a la casa de él. Andate con tu abuelita, andate y allá los llevan a saber para dónde, se los llevan para el cine, para las ruedas, para no sé dónde. No. Esta viejita apoyó. Esta Loida apoyó a Eunice, hermanos. Tanto que este Pablo las elogia, hermanos, porque por medio de ellas, dice, no tengo el versículo, pero hay un versículo donde dice que desde la niñez aprendió el siervo Timoteo las sagradas escrituras. Que Dios nos ayude, hermano. Estamos entrando a una generación bien difícil. Bien difícil. Créame, bien difícil. Los jóvenes de hoy están meramente difíciles. Pero nosotros los padres somos los culpables. Porque no tenemos una fe genuina. Como nosotros no tenemos una fe genuina, así son nuestros hijos. Hijos, o no se aliste, porque a veces los hijos quieren venir a la iglesia. Mamá, y no vamos a ir al culto ahora. No, hijo, hoy no vamos a ir. Mamá, si yo quiero ir, fíjate que ahora va a haber una clase bien bonita en la escuela bíblica. No, así hipótesis. Hoy no vamos a ir al culto. Y prenden a don Francisco ahí. Imagínense qué fe está enseñando. No vamos a ir ahora, vamos a ir al cine, cipote. Es que hay que llevarlos al cine porque si no, perviértalos usted mismo. ¿Qué fe les está enseñando? Entonces los hijos dicen, o pelean en la casa, hermano. Diabla. Por eso hay un chiste que ustedes lo conocen. Que el niño le preguntaron, ¿cómo se llama tu papá? Diablo. Y tu mamá, diabla. ¿Por qué? Porque todos así en su... Y el demonio, pues, diabla, diablo. Solo así se trataban en la casa. ¿Cómo vivimos en nuestros hogares, hermano? ¿Qué clase de fe estamos engendrando a nuestros hijos?
Si vivimos en guerra, que pleito, que de que se levantan peleando, tirando patadas, quebrando platos, y desde que se levantan guerra, y vienen en el carro, ¡qué fe! Nuestros hijos solo esperan tener 18 años, miren, para el mundo. Porque dice, para ser cristiano como mi papá. Pero Timoteo veía a Eunice, que quizás cuando llegaba del culto se sometía, no renegaba, quizás allá en lo oscuro en el cuarto lloraba en la presencia del Señor. Qué lindo, qué fe. Entonces Timoteo, cuando Pablo reclutó a Timoteo, dijo, este es un gran siervo de Dios. ¿Cuántos habrán aquí de esos jóvenes que el día de mañana van a ser influenciados por nuestra fe? ¿Cuántos de nuestros hijos se van a quedar en el evangelio? Tengamos cuidado, hermano. La ropa que les compramos, los juguetes que les compramos, la manera como nos conducimos. Los niños no dicen nada a veces, pero están viéndonos. Ellos van sentados en la silla de atrás, pero van viéndonos cómo usted va peleando. Los niños así. A veces me dijo, papá, vamos a ir a algún lado, vamos a ir a tal lugar, o mañana vamos a... ¿Y cómo sabes eso? Yo te oí que le ibas diciendo a mami. Imagínense, van oyendo todo. Ellos están siendo influenciados. Yo termino, hermano. Qué lindo este siervo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice. Y por eso le dice, estoy seguro que en ti también. Qué lindo. Que Dios nos ayude, hermanos, que estos jóvenes que tenemos en la iglesia, ayudémoslos, influenciémoslos para el bien. Madres que no quieren enviar a sus hijos abajo a la escuela, mándenlos. No pongan excusas que su esposo no es creyente, pues mayor gloria, mayor recompensa va a haber delante del Señor. No pongan ninguna excusa, ninguna barrera. Inculquémoslos. Busque una escuela. Si aquí no se les da enseñanza de... mire, hermano, yo aquí hice un anuncio que le íbamos a dar clases. Lastimosamente ya no pudimos seguir, pero unos pocos trajeron los niños. En algunos de karate. Mi hijo está en la escuela de karate. ¿Karate para qué? Mi hijo está allá en otras cosas. Busque una escuela de música. Incúlquele, métale a su hijo. Dígale, vos vas a ser músico, vas a ser predicador, vas a ser mejor que el pastor Eric. Incúlquelo en las cosas de Dios desde chiquito. Si tiene que pagar una escuela para que vaya, hermanos, a aprender un instrumento, hágalo. El día de mañana vamos a ver el resultado. Si no, el día de mañana vamos a tener un montón de jóvenes en la iglesia no genuinos, que van a venir a dormir a los cultos. Y que después cuando ya lleguen a grande, en el mundo, y los viejos aquí. Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Será que se levantarán más hombres como usted? ¿Más jóvenes? ¿Cómo será su hijo? ¿Cómo va a ser mi hijo? Padre, ayúdanos a influenciar a nuestros hijos para lo bueno. Ayuda a las madres. Aquí no se menciona el nombre del padre de Timoteo, no importa. No se menciona el padre Timoteo. Se menciona la madre, la que fue héroe, la que fue valiente, la que luchó por su hijo Timoteo, a pesar que su marido no le dejaba quizás ir a los cultos. La que quizás muchas veces a pie llegó a la sinagoga o al lugar de reunión. Quizás muchas veces con Timoteo en los hombros, aún enfermo. Pero nunca lo dejó en la casa con su padre, porque sabía que su padre le iba a enseñar a adorar a Diana o a los otros ídolos de los griegos.
Por eso esta mujer es una héroe. Eunice, de ti, mujer, va a salir un pastor. De ti saldrá un músico, un ministro de alabanza, un diácono, un obrero, una esposa de un pastor. Pero va a depender de la manera como influenciemos a nuestros hijos. Comienza a ser recta. Yo quisiera llamar a esas madres que tienen problemas con sus hijos, o aunque no tengan problemas con sus hijos, pero quieren influenciar a sus hijos, que pasen adelante. Los padres también. Venga. Venga aquí adelante. Queremos orar por usted. Urramaya soja. Necesitamos levantar hombres, influenciar Timoteos en las iglesias con fe genuina. Que tu hijo no venga a la iglesia porque lo traes. Que tu hijo y tu hija no venga a la iglesia porque lo obligas, sino que vengan genuinamente como Timoteo. Venga. ¿Tienes problema en tu hogar, en tu matrimonio? Tu padre, el padre de tus hijos, te impide. Haz un compromiso ahora y dile al Señor: Señor, a pesar de los impedimentos, mi hijo va a ser un líder. Mi hijo va a ser un ministro de alabanza. Mi hijo va a ser un pastor. Venga aquí adelante. Los diáconos van a orar. Y si es posible, traiga a su hijo si lo tiene ahí. Oh, aleluya. Padre, bendice a estas madres. Bendice a tu sierva, Señor. Dale fuerzas en este momento. No todo está perdido. Tú piensas que ya llegaste al final, pero no. Cuando uno dice no, es cuando el Señor comienza a obrar. En tus hijos tienes un potencial. No permitas que el enemigo robe tus hijos, porque han sido nacidos en un hogar cristiano. Señor, dale fuerzas como le diste a Eunice. Dale fuerzas como madre. Dale la sabiduría. Guíale, Señor. Guíale. Guíale. Guíale, Señor. No sé si están los hijos de nuestra hermana ahí, que los traiga una diaconisa, o a mi esposa, que vamos a orar. Qué lindo el Señor está aquí obrando. Los niños de nuestra hermana Patricia, vengan, queremos orar por usted. Vengan. Hermano Sergio, ayúdeme a orar por estos dos niños.